Zoe en la mañana interactúa contigo. Escríbenos radiozoefm91.5 @gmail.com. Nosotros venimos de la pausa y estamos pasaditos 34 minutos de las 9 de la mañana. Teníamos una cita, ustedes, nosotros y un invitado muy especial a quien ya tenemos comunicación o con el que ya tenemos comunicación. Hablamos de Miguel Díaz desde Argentina, este periodista y analista internacional que nos va a estar acompañando, contándonos un poquito qué está pasando por la vecina orilla. Bienvenido, buenos días, Miguel. Un gusto saludarte. Hola, buenos días, Joana. Un saludo para vos, tu equipo y para toda la audiencia. Bueno, qué placer. Qué día frío acá en Montevideo. Y en la Argentina me imagino que en Buenos Aires, por ejemplo, debe estar frío. Y en muchas provincias de Argentina debe estar frío. Eso hablando, digamos, meteorológicamente. Pero hace rato que la temperatura empezó a subir, que no condice, digamos, con lo meteorológico. Y esto tiene que ver con que arrancó la carrera electoral en la Argentina ya hace tiempo. Uruguay ya está ahí, hace ronronear los motores también, nos preparamos. La región, Paraguay, viene también de tener hace muy poco elecciones, o sea, todo, Ecuador hace poco, y el continente comienza, como no, en ese estado de ebullición. Pero la Argentina, en especial manera, porque justamente tiene una particularidad, ¿no? Y es esto de que apareció una figura que puede ser querida o no, pero que plantea grandes interrogantes. Primero, hablar de cómo están los argentinos, cómo están viviendo a esta hora. Ahora vamos a hablar de Milei y de todo lo que significaron las PASO, pero contanos cómo se vive en la Argentina estos días. Se vive un clima extraño, si se quiere, porque por un lado, como bien decías vos, está ya en pleno proceso la campaña electoral. Hemos tenido las denominadas PASO en agosto, hace poquito, un par de semanas, que son las primarias que se implementaron hace un tiempo en Argentina, que de alguna manera funcionan hasta ahí nomás, pero más que nada sirven de un termómetro para saber cómo está la preferencia electoral de cara a las generales, que son en octubre. Y como decías vos, efectivamente, ahí la sorpresa fue Javier Milei, un candidato libertario, que conformó un frente de nueva derecha, algo como se ve también en otros lugares del mundo que están surgiendo, y que tiene algunas características que lo hacen único en su tipo. Por eso creo que también ha tenido tanta repercusión a nivel internacional, en particular por las medidas que en la televisión, más que nada porque él es economista, iba a la televisión y con su discurso libertario se peleaba con todos los panelistas, y una persona que, hay que decirlo, tiene mucho carisma, evidentemente. No es que solo la gente lo vota porque está harta de la clase política, sino que él lo canaliza porque también tiene sus propias virtudes. Y que ha sorprendido porque nadie esperaba que sacara tantos votos en las primarias, y de hecho hoy es el principal candidato para ganar las elecciones en octubre próximo. Ayer estábamos hablando, mira, ayer mezclábamos un poco la información de que, bueno, que ya por estas horas salió a hablar el ministro de Economía, que también es candidato, más en la Argentina, a hablar de medidas. Bueno, hablando del aumento para los jubilados, o sea, dio una cantidad de medidas a la Argentina como para hacer frente al tema de la inflación, ¿no? Y también, digamos, esa alza de precios en realidad, que es la que constantemente lo lleva a los argentinos a que todos los días, cuando va a algún lugar, ya el precio cambió, ya no es el mismo el de ayer, ya es otro, y así constantemente, ¿no? Evidentemente decíamos, bueno,
hay una población que es la que más golpeada, la más dura, ¿no? O sea, la más duramente golpeada. Y después hay una población que seguramente se maneja de otra manera, que está, digamos, desconforme con lo que pasa, pero que todavía tiene un poco más de cuerda. O sea, todavía viene a Uruguay, cruza la frontera, puede hacer un poco más, o tiene un negocio que lo trata de sostener un poco mejor. O sea, a ver, pero en realidad, en estos momentos, uno está acostumbrado a ver, por lo menos Buenos Aires, todo el tiempo marchando, ¿no? Yo fui creo que fue en abril a Córdoba, estuve en Córdoba y estuve 5 días y todos los días había marcha. Había una marcha por acá, una marcha por allá y todo el tiempo los bombos, la gente. Por estas horas, ¿vos creés que eso se va a incrementar? Que va a salir, no sé, el kirchnerismo a poner, no sé, patas para arriba a todos aquellos que no acompañen a las figuras que ellos entienden que tienen que acompañar? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se palpita eso? Mira, por un lado, acertaste en otro de los factores que olvidé mencionar en lo primero que dije, que es el tema de la situación económica, porque eso también ha influido en la preferencia hacia Milei, porque la situación está muy difícil en Argentina. Tenemos 114% de inflación interanual, algo difícil de explicar a alguien que no vive en esas circunstancias. Como bien decís, cambian los precios todo el tiempo y es algo que, si bien el argentino podríamos decir que está acostumbrado a este nivel de inflación, ya no tanto. O sea, estamos acostumbrados a vivir con inflación, ya es parte de nuestra cultura, por así decirlo, lamentablemente, pero ahora hay una escalada de precios que ya a muchos se les hace insostenibles. Los salarios es como que no sabes bien cuánto vas a cobrar a fin de mes, porque se supone que debería haber un aumento constante, pero tampoco sabes bien cuál es. Las paritarias no se dan mes a mes o cada 3 meses. Es decir, una situación que incluso para nosotros es anormal, y la situación se vive de una manera, te diría, a ver, de una calma tensa, y hasta ahí nomás lo de calma, porque hasta hace poco, no sé si vieron, hubo una ola de saqueos. Sí. No se sabe muy bien de dónde provinieron, quién los impulsó, pero ciertamente, obviamente están organizados esos saqueos, no son espontáneos, pero eso, que ya lo hemos vivido en otras épocas del país, también empieza así, ¿no? Empieza como hay sectores que dicen este es el momento para ir y armar disturbios, armar lío, caos, y después si la gente se prende, el ciudadano a pie puede generar una revuelta social. Es decir, la mecha parece que está o encendida o a punto de encenderse. Eso es lo que se vive. Yo vivo acá en la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Capital, a 2 kilómetros nada más, en Munro se llama. Y sí, acá durante esos días cerraron todos los negocios y te digo, a la semana pasada pasé por un negocio que es un almacén y estaban atendiendo por la ventana, decían por temor a los saqueos, tenían un cartelito. Eso es lo que se vive acá. ¿Y qué puede pasar? Nadie lo sabe. Está todo... lo planteo de esta forma. Si hubiera otro partido político en el gobierno, probablemente esto ya hubiese explotado. Y lo hemos vivido, como te decía, en el 2001, por ejemplo. No había una situación tan caótica, por lo menos en términos de inflación y demás, como la de hoy, y como había otro partido que no era el peronismo, explotó todo. Hoy está el peronismo y en parte es por eso que no se da esto que vos mencionabas de que la gente esté reclamando en Plaza de Mayo o cortando todas las calles, que ciertamente hay marchas, sobre todo de la izquierda. Sería como auto boicotearse, ¿no? Es casi así. Digamos. Claro, lo que pasa es que el candidato del gobierno es justamente el ministro de Economía. Entonces ahí hay una contradicción grande en el partido oficial, en el partido gobernante, que es: la situación está difícil, pero el candidato que propones es el que mantiene las cosas como están ahora. Entonces, dentro del propio sector oficialista hay gente que no quiere saber nada con esta propuesta que se viene, porque ese es más de lo mismo o peor. Entonces, como eso te decía, hay una tensa calma, sobre todo en esos sectores más vinculados al partido justicialista, que es el peronismo, que son los que históricamente han generado esos disturbios que te mencionaba antes, saqueos, cortes, no cortes, te cortan una calle, algo así que estamos acostumbrados acá, sino, digamos, cortes que te paralizan el país.
son ellos los que generalmente hacen ese tipo de medidas totalmente que van en contra de la libertad de circulación, etcétera. Y ahora están contenidos hasta ahí nomás. O sea, puede que, esto es lo que se vive acá, puede que mañana te levantes y explote todo, o que el dólar se vaya a cualquier lugar. No sé si está pasando, no sé si ya comenzó a pasar, me imagino que sí, porque, o sea, creo que la Argentina se vive con otra intensidad. Ustedes están como un poquito más, son más intensos que nosotros. Nosotros Totalmente. a veces tenemos como, hay momentos en los que la cosa se enciende, pero no llegamos al punto que tienen los argentinos. Sin embargo, no sé si está pasando esto de que va a haber revueltas, van a haber disturbios, vamos a salir a las calles, no vamos a dejar gobernar. Y eso yo me acuerdo de un ex senador. Estoy acordando de Michelini, por ejemplo, en nuestro país lo hizo, pero hubieron otros que lo hicieron. En la Argentina me imagino que ha pasado igual. ¿Cómo lo ves eso? Sí, sin duda que sí. Como la amenaza, ¿no? Y acá te diría, no va a ser solo amenaza. Eso es lo que yo percibo. Se vienen épocas difíciles para Argentina. Como todo cambio, como el que propone Milei, si efectivamente gana, un cambio radical o que intenta ser radical, obviamente mueve muchos intereses. Hay gente que se va a sentir que todo este tiempo, como decías vos, los 15 años del Frente Amplio en Uruguay, pero acá en Argentina tenés sectores que históricamente han tenido privilegios del Estado, ¿no? Ya sean medios de comunicación que viven gracias a la pauta oficial, y acá no estoy hablando de derechas e izquierdas, estoy hablando de todos prácticamente, que Milei dijo se les corta la pauta oficial a todos, incluso ha propuesto cerrar o privatizar el canal estatal, la radio estatal, el servicio de agencia de noticias. Tenés ahí, después tenés el sector universitario o académico que también ha dicho, el CONICET, que es el centro científico de Argentina, dijo esto así no va. Tenemos 25.000 científicos, entre comillas, y la NASA tiene 17.000. Y no tenemos una NASA en Argentina. Pero son argentinos. Claro. Entonces dijo, esto así no va, hay que privatizar. Y ya ellos se saltaron a decir, uy, no. El número es verdad. O sea, el Estado en realidad crece, aumenta, engorda, ¿no? Con políticos, con determinados políticos. ¿Qué pasa a la derecha? Pasa a la izquierda, ¿no? Pero quizás lo que le ha pasado a la Argentina ahora, escuchándote un poco más, es que ha sido demasiado. O sea, está claro. Como que no, si no podemos caminar, ¿no? Cuando uno está excedido de peso tiene dificultades, pero si uno tiene morbidad, o sea, ya es como que vivís enfermo, o sea, todo el tiempo tenés que hacer algo para seguir viviendo, y el Estado en realidad no puede seguir haciéndose cargo. Creo que es un poco lo que la gente está... Incluso el sector privado, también. O sea, hay empresarios, muchos empresarios, grandes empresarios, que viven con subsidios del Estado. Y también Milei dijo, eso se termina acá. O sea, quiere cortar de cuajo con todo eso. Imagínate ni hablar del sindicalismo y los sectores piqueteros, de los planes sociales. Es decir, hay un montón de sectores que mueven millones de recursos que ven amenazados su existencia, por lo menos como está ahora, si Milei llega a la presidencia. Entonces, esos sectores, por lo menos una parte de ellos, sí, están dispuestos a ir a todo o nada. De hecho, el ministro de Seguridad de Argentina actual, Aníbal Fernández se llama, dijo que si gana Milei va a haber muertos. Lo dijo el ministro de Seguridad, y así, tal cual. Entonces, sí, se viene a una época complicada. Ojo, puede ser para bien en el sentido de que, bueno, como todo cambio que va en contra del status quo, va a generar cambio, va a generar rispideces, va a ser un terremoto, puede ser, pero tal vez lo que sale de ahí va a ser mejor. Pero bueno, hay que atravesar esa situación. Bueno, estaba pensando el tema, ¿cuál es, por ejemplo, acá nosotros en Uruguay, antes de haber un cambio de gobierno, después de haber trascendido un periodo de 15 años en el que gobernó el Frente Amplio, acá los uruguayos tenían como, la mayor demanda de los uruguayos era el tema de la seguridad. O sea, eso era la primera demanda. Después venía, por debajo del tema de la seguridad venía el tema de trabajo, por supuesto aparecía el tema de educación. En la Argentina, ¿qué ha pasado con eso? O sea, la exigencia mayor que ha prevalecido de los últimos años, ¿cuál ha sido? Hoy en día es la economía que afecta, o sea, la inflación ya es
muy grande y directamente afecta a todos, trabajadores, sobre todo sectores populares, que son los que más han votado a Javier Milei. Milei, hay que aclarar, no es un fenómeno que uno puede pensar, es de nueva derecha, entonces es de los ricos o la clase media alta. No, no, no. Es un fenómeno transversal. Todas las clases sociales han votado a Milei, eso lo dice cualquier consultora o encuestadora, y sobre todo sectores populares, sobre todo el interior del país, el conurbano bonaerense. Es decir, gente que la está pasando mal y hoy encuentra una propuesta distinta. Es una propuesta distinta y que dice, ya no me vengas más de nuevo con lo mismo, con los derechos conquistados, con la justicia social. Ya nadie habla de eso acá en Argentina, que algo que siempre se había hablado de ese discurso desde la izquierda. Hoy ya nadie se anima a decir eso porque Milei, si hay algo que ha logrado, es ganar la batalla cultural. Ha ganado la batalla cultural contra esos sectores y te digo, ese discurso hoy ya no lo pueden decir, incluso los discursos del progresismo, de toda esta cuestión de hablar con la el lenguaje, el denominado lenguaje inclusivo, toda esa cosa, el feminismo radical, eso ha desaparecido de la agenda que se discute hoy en Argentina. Ya nadie se anima a decir eso, porque decirlo se siente que quita votos, porque la gente se ha cansado de eso, lo mete todo dentro de lo que es lo viejo, de lo que no ha servido, de lo que nos ha vendido algo pero no terminó funcionando. Bueno, por eso es que, entre otras cosas, la otra vez vi una encuesta, ¿sabes cuál es? Le preguntaban a la gente qué medida de Milei, de las que propone Milei, que entre otras son las que más aprueba. Y la que salió es eliminar el Ministerio de la Mujer. Increíble, yo pensé que iba a ser la dolarización o no. Es decir, la gente está cansada y mete todo en la misma bolsa, y con justa razón, de lo que es el discurso progresista, las políticas asistencialistas, la intervención del Estado, todo eso, la casta política, como le llama Milei, todo eso lo ha metido en un conjunto y Milei lo ha logrado condensar y plantearlo de esa forma como lo viejo, y él plantea algo totalmente distinto que evidentemente la gente quiere escuchar. Bueno, el fin de semana pasado había un artículo que lo recoge Infobae que hablaba justamente de todo esto que vos hablás y decía, no ha servido más que, ¿no?, para tapar la inoperancia del Estado. O sea, en realidad no se resolvió los verdaderos problemas que tienen los argentinos, que tienen que ver sí con la educación, que tienen que ver con el tema del empleo, que tiene que ver con el tema de la economía, y evidentemente ha desgastado, erosionado, además incluso la propia convivencia entre los argentinos. Tal es así que se vive como un estado de guerra, ¿no?, constantemente, ¿no? Y eso de alguna manera uno lo puede plasmar. Ahora, ¿qué tenemos que esperar? Porque hoy mi compañero de trabajo estaba acá de mañana leyendo un titular de un expresidente de la República, el doctor María Sanguinetti, que es una declaración que dio ayer, que le preguntaron sobre Milei y dijo, ni borracho alguien puede decir que va a romper relaciones con China y Brasil. Te cuento que Sanguinetti, si bien es expresidente de la República Oriental del Uruguay, también es parte del apoyo que ha recibido este gobierno de coalición. Es una figura en la que, dentro de lo que vendría a ser el Partido Colorado, ha estado ahí acompañando todo este proceso de este gobierno. Ahora bien, ¿qué te parece a vos que debieran esperar los argentinos frente a justamente la consolidación del voto hacia Milei, la presidencia, vamos a poner a Milei, y con todas estas cosas que él ha hablado en relación a China, en relación a Brasil, bueno, ¿no? O sea, todo lo que significa comunismo, socialismo, para Milei no es algo con lo que se pueda negociar. En realidad, él plantea un discurso más bien de combate, ¿no? O sea, de cortar el vínculo, el relacionamiento con ese tipo de relaciones. Sí, bueno, en primer lugar hay que decir que los medios en general han tergiversado lo que ha dicho Milei. Milei lo que dijo es, nosotros desde el Estado no vamos a tener o no vamos a propiciar acuerdos con regímenes comunistas o totalitarios, autocracias, y en eso por supuesto que entra China, probablemente el régimen más sangriento que existe hoy en el mundo. Eso no significa, y lo ha aclarado en un montón de oportunidades, que el sector privado no pueda hacer comercio con China o con quien quiera. Es un tema de los privados. Él, como buen liberal, libertario, no se mete ahí en ese sector. El que quiere comerciar con cualquier país o cualquier productor o empresario o
lo puede hacer. El Estado argentino y él, como persona que va a dirigir eventualmente el Estado argentino, no va a propiciar ese tipo de acuerdos. Para mí es una postura totalmente entendible, aunque ciertamente es radical en el marco de cómo funciona hoy las relaciones en el mundo. Yo no recuerdo un presidente del mundo que plantee algo así. Y es interesante porque, por lo menos en mi caso, yo vengo siguiendo mucho el tema del comunismo y el comunismo del siglo XXI, el llamado marxismo cultural y toda esta cuestión. Y ciertamente vos, si querés romper con el comunismo, si no querés que el comunismo influya en tu país, tenés que cortarlo de cuajo. No se puede negociar con el comunismo. El comunismo da 2 pasos adelante para retroceder 1. Y Argentina está, como dice Milei, infectada de comunismo. Se ha mentido en todos los lugares, desde el sector académico, los medios de comunicación, el sector cultural, ni hablar de que tenemos una base militar china en la Patagonia, ahora quieren hacer un puerto naval en Tierra del Fuego, en el sur, y así podemos seguir. Es decir, la soberanía argentina está gravemente afectada por el avance de China en el país y no tiene nada que ver esto con el comercio. Tiene que ver con intereses foráneos que vienen a subvertir los valores culturales, la democracia, la libertad que supimos conseguir y con mucho dolor los argentinos, por parte de, obviamente, de sectores que nada le interesan eso, le interesa todo lo contrario, propiciar la lucha, y por supuesto que van en contra de sus propios beneficios, a costa de que nosotros rompamos con todo lo que nos hace como nación y como país, que es nuestra cultura tradicional. Entonces, el que puede entender eso y está a favor de eso, obviamente que va a apoyar lo de Milei, pero ni hablar de que los medios de comunicación lo van a plantear como una postura totalmente irrealizable, o que, no sé, dicen cómo va a romper Argentina con relaciones comerciales con China siendo que es el segundo socio comercial. No, o sea, el que quiera comerciar con China lo va a seguir haciendo, y de hecho lo va a hacer. Milei ya estuvo en la Sociedad Rural Argentina, que es la entidad que nuclea a los grandes productores agropecuarios, estuvo en las cámaras empresariales y fue muy claro al respecto. Ahora dijo, el Estado no va a ir a propiciar acuerdos con estas dictaduras. Iremos por otro lado, nos vincularemos a Occidente, nos vincularemos a Estados Unidos, Sí, que comparten nuestros valores. Bueno, escuché, ¿no?, que en el caso de aliarse, o sea, Milei, una de las cosas que decía para negociar, pensar en Estados Unidos e Israel, ¿no? Creo que lo escuché hace poquito en una nota que le hicieron, que me pareció re interesante. Pero bueno, la verdad, Daniel, es un placer charlar contigo. A mí me encanta, me gusta, porque en el charlar con vos de esto que está pasando, porque cuando salimos afuera dicen uruguayo a Argentina, ¿no? Como somos lo mismo. Una extensión Sí, uno del otro, ¿no? Pero evidentemente somos distintos, no lo físico, porque no, vos mirás un argentino y mirás un uruguayo, físicamente no tenemos nada distinto, somos igualitos, ahí sí podríamos decirlo. Digo, callado la boca, ¿no? Uno puede tener un acento, el otro puede tener otro, bueno, está, en fin. Pero digo, se vive distinto, ¿no? Se vive distinto bueno, pero nos pasa en todo, nos pasa con la cultura, que nos pasa con la política, nos pasa con el deporte. Hay millones de por medio, ¿no? Ustedes son mucho más que nosotros somos más chicos. Ahora, es verdad que ustedes tienen una situación, y es el exilio que ha habido de argentinos. ¿Qué sabés de los que están afuera que dicen de rumor de lo que está pasando en su país? Muchos se fueron, más allá de lo político, la verdad es que tenés que salir hoy no tenés trabajo, o lo que tenés no te alcanza, o querés ir a estudiar, capacitarte y te vas, no sé. No lo pienso solamente en lo político, pero ¿qué se sabe de los argentinos que están afuera? Porque de verdad que deben ser un montón quienes están llevando de alguna manera. ¿Incide esa campaña desde afuera? Porque acá está lleno de argentinos, de hecho. Claro, sí, sin duda. Mirá, yo lo que percibo de afuera, sobre todo gente que se fue a Europa, muchos argentinos han ido a España, a Italia, que, viste, nosotros tenemos nuestras raíces están, ahí. Sí. Claro, entonces uno por ahí consigue ya la ciudadanía y se va para allá. Es gente que lo ve con muy buenos ojos lo que está pasando. Es gente que en su época había apoyado también muy fuertemente a Mauricio Macri, cuando él gana las elecciones en 2015, gobernó de 2015 a 2019, pero de alguna manera el gobierno de Macri decepcionó fuertemente, no
impulsó los cambios que dijo que iba a hacer y ni siquiera los llegó a plantear. Y hoy, en cambio, ven en Milei una figura disruptiva, una persona que no le importa realmente el qué dirán, está totalmente convencido de lo que tiene que hacer y que ya dijo: a mí, si me rodean la Casa Rosada, los piqueteros o todos estos sectores, me van a tener que sacar muerto de ahí. Yo no voy a cambiar, no, yo no voy a retroceder. Así que yo creo que el de afuera, que se ha ido justamente porque ha vivido todas estas décadas bajo un sistema político corrupto, totalmente corrompido, donde el Estado está presente en todo, donde si querés emprender es imposible, ni hablar de si querés poner empleados en blanco. Un empleado en blanco te sale el doble, literalmente, por las cargas sociales y los impuestos que uno tiene que pagar. Por eso que Argentina tiene prácticamente el 50% de su economía en negro. En esa situación en la que se fue por todo eso, por no tener oportunidades, y escucha este discurso de Milei, obviamente que lo ve con simpatía. Después hay una cuestión que es la que Milei está tratando de mitigar, que es que él pueda gobernar, que ciertamente es una preocupación, por lo menos en algunos sectores. Dicen: no, por un lado es un discurso disruptivo y por otro lado no tiene experiencia de gestión. Entonces, ¿qué puede pasar en Argentina? Ese es un poco el planteo que tienen algunos sectores más conservadores, que dicen: bueno, puede que se prenda fuego todo, pero en realidad después, cuando ves cómo está la situación ahora, decís: bueno, en realidad no hay mucho para perder en todo esto, dadas las circunstancias. Bueno, Daniel, la verdad que Miguel, menos mal que tenemos esa posibilidad todos los ciudadanos, por lo menos acá en estas orillas, o por lo menos hasta las latitudes del continente, de poder ir a las urnas y manifestar nuestro voto. Hace poco fueron las elecciones en Ecuador, con la muerte de un candidato, creo que a una semana, ¿no? Uno de los candidatos opositores al gobierno actual, que fue acribillado a balazos, y que las elecciones se llevaron con un rigor impresionante, lleno de militares, policías, gente que iba a votar, incluso los candidatos y figuras escoltados por todos lados, porque nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Menos mal que podemos ir a las urnas. ¿Vos creés que eso...? Sí, de hecho, el candidato que lo reemplazó a Villavicencio, que fue el que lo asesinaron, Zurita, él acaba de anunciar hace unas horas que se va a ir de Ecuador porque ya no puede resistir a las amenazas que está recibiendo. Va a ordenar un poco la situación porque fueron electos varios diputados y demás, pero se va de Ecuador. O sea, es muy difícil lo que está pasando en algunos sectores de Hispanoamérica. Bueno, la verdad que sí, que no solamente es difícil, sino que también es triste, ¿no? O sea, uno realmente quisiera que estuviéramos viviendo otros tiempos, pero bueno, evidentemente hay gente que se ha apoderado de espacios en los que no quiere dejar cabida y quiere tener el sartén por el mango, ¿no? Y bueno, están muy cómodos. Y esto pasa también pasa con el narcotráfico. Hay gobiernos con los que el narcotráfico se ha beneficiado. Y bueno, y se habla de narcoestados acá, ¿no? O sea, no es una palabra desconocido por estas latitudes. Bueno, Villavicencio era el que asesinaron. Que hay que decirlo, él era un acérrimo crítico de Rafael Correa, el ex mandatario ecuatoriano, y entre otras cosas denunciaba cómo Correa, el correísmo, algunos sectores del correísmo tenían complicidad con la FARC colombiana, la narcoguerrilla colombiana, y con Nicolás Maduro y su considerado testaferro, que es Saab, y Piedad Córdoba, que es una ex senadora de izquierda de Colombia. Todo eso en el marco de los negocios de las narcoguerrillas y cómo financiaban las campañas electorales y demás. Existe eso, existe, o sea, está ahí. Ya miremos cómo terminó este señor. De hecho, la viuda de él salió a apuntarle a Correa. Dijo: mi marido lo había denunciado a él por cosas muy fuertes. No puedo decir que fue él el responsable de lo que pasó, pero... Bueno, de hecho, el tema del narcoestado, hace poco que fue con Petro, fue la detención del hijo
Sí. vinculado Tal al cual. tema del narcotráfico, ¿no? Y habló de que en realidad el narcotráfico había puesto dinero en la campaña de Petro, y acá te cuento Sí. que ya tuvo su primer coletazo, aunque la gente todavía vive, el uruguayo vive como distante algunas cosas, pero hace poco la intendente de Montevideo, Carolina Cosa, recibió dinero del gobierno de Petro, y bueno, y algunos justamente el fin de semana, que creo, o a las 2 semanas que pasó esa situación de que había recibido plata por el tema de la sequía que estábamos viviendo acá, por el tema de poder colaborar, ¿no? Con algo que pudiera ayudar para enfrentar a la sequía. Creo que a las 2 semanas creo que surgió la detención del hijo de Petro, hablando justamente de que el narcotráfico ponía plata en la campaña. Y lo dijo el hijo, Sí, no sí, lo sí. dijo la prensa, ¿no? No, tal cual. Sí, sí, de hecho el hijo, porque lo detienen al hijo por todas las pruebas que tenía la justicia, y a cambio de tener penas, incluso no ir a prisión, negociar una prisión domiciliaria, es donde el hijo empieza a cantar y dice, no, acá mi papá recibió plata y él estaba al tanto de todo del narcotráfico. Veremos qué pasa, pero Petro también es otro presidente que está ahí contra las cuerdas, realmente no. La popularidad de él está por el piso, realmente. Bueno, con tenemos, razón, ¿no? tenemos una cita, si te parece, la vamos a marcar en breve, y si cabe la posibilidad podemos hacer un análisis un poco de cómo está este concepto de narcoestado, que algunos acá en Uruguay se han atrevido a hablar y le han salido con la chancleta a pegar, porque no, como que lo ven que es un tema como que muy lejano, pero en realidad el que está lejano es el ciudadano uruguayo, que a veces hay temas como que no maneja la dimensión de lo que está pasando. Pero bueno, evidentemente estaría buenísimo que pudiéramos tener un capítulo de Latinoamérica y justamente este concepto de narcoestado, cómo se ha ido fortaleciendo, y no solamente por lo que decíamos de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación, que sabemos que juegan un rol importantísimo siempre para cualquier noticia, venga de la derecha, de la izquierda, de arriba, de abajo, pero sí para entender un poquito lo que está pasando, ¿no? En algunas naciones, y cómo de alguna forma también va afectando las relaciones entre países hermanados, ¿no? Por este continente. Así que bueno, te invito a esa instancia, ¿te parece? Y lo charlamos con nuestra audiencia. Claro. Sí, con gusto, Joana. Será un placer. Bueno, te mando un abrazo grande, te deseo una excelente jornada y bueno, en breve estamos en contacto. Gracias por este tiempito de poder charlar con nosotros. Por favor, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación, Joana, tu equipo, y a disposición. Gracias. Nosotros que nos estamos yendo, a mí que me encanta esto, y Colocho que no sabe. ¿Quiere ir a votar a la Argentina, Colocho? Está asustado. ¿Cómo lo ve un Milei acá en Uruguay? ¿Cómo se imagina? ¿No le gusta la idea de tener un Milei acá? ¿Qué podría llegar con el Chamir? Un Miguel. Yo tengo un migués. Yo tengo un migués que puede servir. Bueno, estábamos en la compañía de Miguel Díaz hablando justamente desde la Argentina y lo que está pasando con las PASO. Nos vamos a esa pausa y enseguida llegamos con más.